Bueno, está algo lenta, ya está, la grabación. Muy bien. Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase de este curso de psicología educativa. Espero se hayan pasado un bonito fin de semana y ahora sí empezamos con nuestra clase de hoy. ¿Cómo les ha ido con los ejercicios de estimulación cognitiva? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Ya les salen mejor los ejercicios? ¿No les salen? Buenas noches, Merly, Santos, Blanca, Macarena. ¿Ya le sale? ¿Sí? Buenas noches, Merly. Muy bien. Entonces, me confundo. Muy bien. ¿Hacemos 5 minutitos? ¿Sí? 4 o 5 minutitos. Vamos a hacer los ejercicios. Y, si gustan, pueden abrir su camarita. Ay, ¿qué pasó por aquí? Esto cerramos. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a hacer. Gracias, Janet. Gracias, Blanca. Muy bien, vamos a hacer nuestros ejercicios. Muy bien. Vamos a hacer 3 ejercicios. Ujú. Muy bien, vamos a empezar. ¿Listo? Ok, nos saltamos el ejercicio que es facilito y vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Listo? Ok, empezamos. ¿Se acuerdan? Verónica, buenas noches. Ahí está. Yasmín, buenas noches. Está, a ver cómo les va. ¿Mejor? Ajá. Ah, estás confundiendo, Verónica. Verónica, es este nada más. El que estás haciendo es este de acá. Estás haciendo algo así. Ah, algo así estás haciendo, sí. Es este de acá. Ay, ya me confundí hasta yo. Así. ¿Ok? ¿Sí se ve? Ujú. Muy bien, Janet. A ver, Blanca, no logro ver tus manitos. Estás en el auto, creo. Sí. Ajá. Muy bien, gracias de todas maneras por el esfuerzo. Vamos, haciendo el ejercicio. Iracema, ya te salió, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Perfecto? El siguiente ejercicio, ¿se acuerdan cuál era? Ajá, este. ¿Se acuerdan? Ajá, muy bien. Muy bien, ya le sale mejor ya. Ajá, bien. Bien, nos queda un minutito. El último, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de este ejercicio? ¿Así? Ajá. Es pulgar e índice. Perdón, meñique e índice. Meñique e índice. Así. Ahí está. Ya está, muy bien. Muy bien, Janet. A ver, Verónica. Bien, Verónica, con ritmo lo hace. Bien. Iracema. Perfecto, ya le sale. Blanca, por ahí veo apenas unos deditos y sale. Muy bien. Listo, entonces ya están ejercitando. O sea, los demás espero que vayan también haciendo sus ejercicios. Muy bien, vamos a empezar nuestra cuarta sesión. Hoy nos toca hablar acerca de necesidades educativas especiales, ¿ya? Muchos le conocemos como NEE. ¿Qué dificultades educativas ustedes conocen o cuáles son con las que ustedes tienen contacto? Gonzalo, sí, sí, acabo de leer tu pregunta. Ya vamos a llegar por ahí. Espera un ratito. Buenas Ujú. noches.
Buenas Bueno, noches, Emilia. yo soy docente en el área de educación Ujú, inicial y tengo 3 casos específicos. En este caso es una estudiante que es diagnosticada con el TDAH porque viene incluido lo que es el hiperactividad, que también tiene la niña. Otro caso es que todavía el niño no está diagnosticado, pero en sí, al momento de trabajarlo, el niño desde que ingresó, se puede observar que el niño sí tiene alguna condición. En este caso, yo sé que no podemos etiquetar a los estudiantes, pero en este caso es notorio por el hecho de que el estudiante no habla, el estudiante hasta para gritar solo hace Sonidos. gestos, no, solo gestos, no Ujú, produce sonido. El niño, al momento que ingresó conmigo, el niño, al momento de llamarle el nombre, no hacía contacto visual. Entonces, aparte de en su físico, el niño, las piernitas camina como metidas, así como inclinadas, ujú, utilizando zapatos ortopédicos. El, ya, ya terminamos el primer parcial. El estudiante va a ir sin nota porque el estudiante no trabaja. El niño, un rompecabezas que cualquier niño de 3 años lo puede armar de 4 piezas, por ponerlo así. El estudiante no lo hace. El estudiante, usted le pone el rompecabezas ahí y el estudiante lo bota. Eh, ya, no emite sonidos, no controla esfínteres porque se hace pipí, se hace ujú. popó. E incluso hasta ni come solo. No come solo el estudiante, nada, nada, nada. ¿Y por qué no tiene evaluación todavía? Porque supuestamente a mí me comentaron que el estudiante al ingresar le hicieron la ficha y no vieron nada que digamos que le haya llamado la atención. Ujú. Y también me dijeron a mí Este, que posiblemente es ¿estás lo que... en Digo, Perú o fuera de Perú? no, fuera de Perú, estoy en Ecuador. Ok, Ya, entiendo. entonces lo que me dijeron es que a él le hicieron en la prueba de admisión y yo digo, pero ¿cómo el niño pasó esto si para entrar a un kinder el niño tiene que tener ciertas destrezas adquiridas ya? Y en el rango de la edad el niño no tiene esa maduración, o sea, no Mm, mismo. Incluso ahorita recién, ya que ven que yo he llenado de informes, la verdad, porque he pedido ayuda al DC, el DC me dice que si ya lo tengo en la lista, yo tengo que adoptarlo, que yo tengo que trabajar con él, que más bien yo tengo que implementar la adaptación, que yo tengo que implementar juegos para que el niño pueda trabajar, o sea, yo todo, así, la maestra sombra del estudiante aparte. El niño por el hecho de que ni siquiera hace contacto con su nombre, el niño no trabaja, el niño usted le da una crayola, ahorita aprendió como quien dice, a garabatear. Hasta ese logro ha avanzado el niño conmigo, digamos, en ujú, todo este tiempo. Ahorita sí hace contacto al momento de que le dicen el nombre, ya como que ya sabe que es a él, ya. ¿Qué más? Ya, y hay otro caso también, pues, con otro estudiante que es igual, o sea, el niño es muy disperso, el niño le encanta moverse, le encanta esto, aletea las manos, comienza a gritar por rato, de la nada. Usted le pregunta algo, el niño es como que si no fuera con él, el niño es como que, dice mamá, dice pipí, y de ahí nada más. Usted le pregunta algo que ahorita una clase dimos, ahorita él tiene que participar y él no sabe, es como que lo duda todo. Juega con la baba, juega con saliva, le gusta escupir y estar ahí aleteando con las manos ahí con la baba. ujú, He pedido ayuda al DC, pero el DC lo mismo, o sea, dice que supuestamente como son niños, que son niños que no han estado escolarizados, que a lo mejor ve otros niños y que puede ser como que un impulso del niño y nada más, pero no hay digamos, necesidad de mandarle al niño que lo evalúe. ujú, entiendo. De hecho, hay varias cosas, ¿no? Que tú mencionas. Características o rasgos que te están alertando que el comportamiento o que el progreso del niño no va de acorde a la edad. Sin diagnóstico no podemos hacer mucho, ¿no? Es como tratar de ayudar a alguien sin saber qué enfermedad tiene. Entonces, no se puede hacer. Realmente es importante la evaluación diagnóstica para identificar cuáles son las carencias o cuáles, sobre todo, cuáles fortalezas tiene el niño o en qué áreas tiene necesidad, ¿no? Entonces, tú me mencionas algo de que hay este comportamiento estereotípico, el aleteo, la carencia del lenguaje, el no contacto visual, ¿no? Puede ser que
existan más conductas que estén relacionadas o que te puedan decir que hay una alteración en el desarrollo neuropsicológico, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que agotar recursos respecto a que les puedan hacer una evaluación con los padres o con la misma escuela. Lo segundo es, sí hay algo de cierto en lo que te dicen, que son las adaptaciones, que sí las tiene que hacer el maestro, pero no puedes hacer una adaptación si es que no tienes información inicial o información base. ¿Cómo adaptas si no sabes cuáles son las carencias que tiene el niño? ¿En qué necesidad tiene o cuál es la fortaleza que tiene? Entonces, hay muchas dificultades en los niños que son netamente el desarrollo, pero hay otras que son conductuales, como las que me has referido hace un ratito, ¿no? El jugar con la saliva, el tirar las cosas. Entonces, a veces la dificultad comunicacional impide que el niño pueda aprender. Y el aprender no es solamente la información cognitiva, ¿no? También es el aprender rutinas, procesos, identificar interacciones, sobre entender cómo funciona la, digamos, la relación con las otras personas, ¿no? O el querer descubrir, ¿no? Hay esa curiosidad. Entonces, es importante la evaluación, es lo primero. Ya tú has hecho parte importante que es reportar, informar, derivar. No puedes ir más allá de sin tener información base, no puedes ayudar. Como les dije en la clase pasada, a veces nosotros con la intención de ayudar perjudicamos más. Entonces, definitivamente la evaluación es lo inicial. Ahora, si tú ves por ahí que el niño ya está cogiendo crayolas, ya por ahí garabatea, entonces estás teniendo prácticamente un niño, no me dijiste la edad, pero imagino que está entre los 3 o 4 años, o Sí, sí, tiene 4 años. 4 años. Entonces, a los 4 años ya no solo hay que garabatear, ¿no? Ya hay que hacer trazos un poco más definidos. Pero si tiene ese retraso en el desarrollo, entonces empiezas de cero. Primero, ¿qué se les enseña? ¿No? Se les enseña, por ejemplo, identificar partes del cuerpo en sí mismo, luego en otras personas, luego figuras, luego formas, ¿no? Figuras y formas, luego tamaños, luego que van aprendiendo los niños, colores. Una vez que ya han aprendido identificar partes del cuerpo, formas, colores, tamaños, este, figuras geométricas. Empezamos a trabajar con ellos la parte motriz, ¿no? Fina, por ejemplo, el que haga la pinza fina, el proceso, ¿no? De pinza gruesa. No me acuerdo el nombre específicamente, pero los lápices de los niños los cogen así. Y así empiezan, ¿no? Luego van acomodando hasta que tienen la pinza trípode que les decimos o la pinza de 3, que es lo correcto para coger el lápiz. Pero todo eso es un proceso, ¿no? Entonces vamos paso a paso enseñando. Si identificas que ya tiene 4 años y no tiene ninguna de esas habilidades básicas, tienes que empezar de cero. De esa forma lo puedes ayudar. Haciendo de cuenta que tienes un niño de 1 año y que tienes que enseñarle a raíz de esa edad, de 1 año, de base, ¿no? Digámoslo así. Por acá también había otra preguntita que me decían, ¿cómo hacer con un niño que ya tiene diagnóstico, que esté a grado 1? Y cómo enseñarle, ¿no? Mira, como ya tienes la evaluación, ya incluso debe haber un programa, un programa de intervenciones, ¿no? Basado en los resultados que han tenido del niño, de cuáles son las áreas en las que necesita ayuda, cuáles son las áreas en las que sí tiene un avance. Entonces, por ejemplo, para el tratamiento de autismo, trabajamos con ABA, que es análisis conductual aplicado, ¿no? Entonces, esta técnica se utiliza primero con los principios de aprendizaje y de motivación. Por aquí mensajitos. Ok. Eh, para que nosotros primero reduzcamos comportamientos que vienen a ser problemas, porque hay conductas, hay de repente situaciones que el niño no comprende y primero hay que trabajar la parte conductual. ¿Ya? Entonces, para poder enseñar algunas habilidades específicas, como por ejemplo, habilidades sociales, comunicación, te sirve mucho lo que es la técnica ABA. Todos lo podemos aplicar,
No, hay entrenamiento especializado en lo que es ABAS. Incluso hay una prueba específica, ¿no? El ABAS, que es para detectar dificultades psicológicas en los niños, ¿no? Estas alteraciones. De allí también otra estrategia que utilizamos en el centro es algunas intervenciones que hacemos en base a juegos, ¿no? Por ejemplo, juegos para enseñar nuevamente habilidades comunicativas, habilidades sociales. Entonces, utilizamos mucho el juego estructurado para poder que el niño pueda empezar a imitar la palabra, entienda los turnos dentro de la comunicación, ¿no? Si yo hablo, él escucha, si él intenta hablar o habla, yo escucho, o la forma en cómo se comunique, ¿no? Entonces, eso se le empieza a enseñar en trabajo mediante el juego, ¿no? El uso del lenguaje, la imitación, no, perdón, sí, uso del lenguaje, imitación y lo que es el turno de la palabra. Tú me dices, ¿qué actividades específicamente podemos hacer? Depende mucho, como les platicaba, depende mucho de cuáles son las características que tiene el niño, ¿no? Entonces, lo primordial es darles a los chicos, lo primordial es ayudarles con la conducta, ayudarles con el tema de comunicación y utilizar recursos que te permitan comunicarte con el niño. A veces, bueno, lo primero que empezamos son pictogramas, empezamos con imágenes para que el niño aprenda a identificar y que se pueda comunicar si es que hay ausencia de lenguaje completa. Y lo otro es que si hay comprensión del lenguaje, pero hay dificultades en el lenguaje expresivo, se utilizan a veces lenguaje de señas o lenguaje de señas para poder comunicarse. Entonces, lo primero que hay que trabajar con niños, ya sea con TEA, ya sea con TDAH, ya sea con discapacidad intelectual, de repente con síndrome de Down y con alguna comorbilidad o alteraciones en la comunicación o de repente puedan tener dificultades en el procesamiento, dificultades auditivas, incluso sin necesidades educativas especiales, solamente con características individuales de aprendizaje, lo primero que debemos tener son rutinas, ¿ok? Rutinas, siempre rutinas, porque eso ayuda a que los niños puedan seguir un proceso, sepan, se anticipen. Eso ayuda mucho, ¿ok? Entonces, en base a esto, en base a rutinas o a juegos estructurados, tú puedes empezar a comunicarte con el niño ya, Gonzalo, te estoy respondiendo la pregunta, me la vuelves a hacer. Ujú. Es que es en general, no te puedo decir, haz esto porque te va a funcionar, porque los niños son distintos. ¿Ok? Te estoy dando de forma general qué puedes ir haciendo, qué estrategias. Ya te hablaba, los pictogramas, lengua de señas, puedes trabajar, por ejemplo, con los pictogramas y si quieres estimular el lenguaje, pones una imagen, por ejemplo, de un hola, ¿no? Y le enseñas, ¿no? Hola, hola, y le explicas que es un saludo. Entonces vas dándole un horario, por ejemplo, que a tal hora vas a poder, ustedes van a trabajar y le enseñas la hora, ¿no? Luego, bloques de construcción también puedes utilizar. Siempre son juegos distintos porque los niños se aburren, ¿ok? Entonces, tú puedes empezar a trabajar primero mostrándole cómo se hace el juego y luego que el niño lo reproduzca. Allí vas enseñándole turnos también, vas reforzando también el trabajo de acuerdo a cómo va avanzando, ¿no? Entonces, esas son actividades que puedes empezar a utilizar siempre con actividades con comunicación, por ejemplo, en actividades comunicativas puedes utilizar intercambio de imágenes, ¿no? Por ejemplo, al niño le enseñas a que él pida un juguete. Entonces le dices, o de repente tú observas, ¿no? Que el niño está ahí, quiere un juguete que tú tienes y te lo arrancha. Entonces, a través de estas actividades de comunicación, nosotros podemos enseñarles que ese juguete no se debe arranchar, sino que se pide. Y vas enseñándoles, sino, como les digo, si no hay lenguaje, con pictogramas para que entienda cuál es el paso a paso de cómo se debe pedir un juguete que uno desea.
Entonces, con esto le enseñas un sistema de comunicación. Empiezas por cosas que no sean tangibles, ¿no? Le vas mostrando, luego haces, ¿no? Modelas el intercambio y luego le pides al niño, esto es progresivo, claro, le pides al niño que haga el intercambio, ¿no? Entonces, aquí tú le vas a ayudar a que él aprenda a transmitir lo que desea. No está mal que desee un objeto de otra, que tiene otra persona, sino que hay que enseñarle a pedir ese objeto que él desea, ¿no? Aquí también vas enseñando el que respete turnos, que tolere la frustración, por ejemplo. Entonces, Norma, levantaste tu manito. Gonzalo, materiales que tú mismo puedas ir elaborando. Hay juegos, hay material ya que está elaborado, juegos de madera, juegos también de engranaje, puedes utilizar, como también tú puedes elaborar el material, ¿no? Ahí das rienda suelta a tu creatividad. Si es que no tenemos los recursos para poder hacer el material en específico, tú te vas adecuando a lo que tienes, ¿no? Macarena, levantaste la manito. Hola, bueno, yo soy técnico en educación parvularia. Estuve Inicial. trabajando. Educación Sí, inicial, ¿no? llevo ya, sí, y me he dado cuenta que en los jardines hay rincones para hacer rutinas. Cierta hora lo hacen, por ejemplo, de 10 a 11, y después terminan y le dan una área de juego que ellos escojan. Sí. También por el tema Es que, de tener juegos así que sean interactivos para los niños, pero también para que aprendan. Eso. sí, esto, gracias Macarena, es que como les digo, los niños necesitan estructura, necesitan rutinas. Las rutinas les dan anticipación y saben que viene y la anticipación les da seguridad. Entonces, por eso es importante que dentro de las actividades, ya sean en la escuela, ya sean en consulta o ya sea en casa, nosotros anticipemos la actividad que vamos a realizar. Norma, levantaste tu manito. ¿No? Bueno, empezamos. Listo, entonces ustedes han relatado un poquito de las necesidades educativas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas necesidades educativas especiales y también las diferencias individuales, que es importante que nosotros las consideremos. Vamos a saltarnos esta partecita porque ya hemos hablado un poquito y vamos a ver qué son los conceptos. Entonces, ¿sí? Norma. Norma, te cedo la palabra, no sé si tienes dificultades, no puedes abrir tu micro o si no, escribe, por favor. Si me permiten continuar, ¿listo? Si quieren, por favor, opinar o algo, levantan la manito para poder cederles el tiempo, darles el paso, ¿sí? Si no, nos quedamos esperando a ver si me dicen algo y perdemos minutos valiosos. Muy bien. Listo. Norma, último intento. ¿Vas a abrir tu micrófono o nos escribes por el chat lo que quieres preguntar u opinar? Bien, entonces, cuando hablamos de diferencias individuales, nosotros lo que estamos marcando o remarcando, identificando, son estas características que van a ser distintas en las personas. Veíamos en una de las clases, ¿no? La forma en cómo es que aprendemos. Entonces, de repente, algunos aprendemos en solitario, otras personas necesitan trabajar en grupos para aprender, otras personas aprenden visualmente nada más, otros tienen que ver y escuchar, otros el hacer. Entonces, hay distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Dentro de estas diferencias individuales, nosotros tenemos que reconocer, ¿ya? Tenemos que reconocer cuáles son. Pero habla fuerte. Ok, Norma. Buenas noches, doctora.
Por favor, una consulta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué materiales se puede usar para la terapia de aprendizaje en un niño con TEA, o sea, con autismo Ujú. de 4 años? Eso ya me lo habían preguntado y ya lo había respondido. Vuelvo a decirles. Es importante Ya. que ustedes verifiquen primero qué material tiene y qué material se puede adaptar. Rompecabezas, por ejemplo, tableros con imágenes, por ejemplo, tarjetas que comuniquen emociones, por ejemplo, o actividades de las personas, ¿no? Pictogramas. ¿Qué más podemos utilizar? Libros con imágenes que ustedes mismos pueden elaborar, hacer un book de actividades, de profesiones, por ejemplo, medios de transportes, frutas, verduras, por categorías, ¿no? Para que el niño vaya adquiriendo vocabulario, aunque no lo hable, si es que tiene dificultades de lenguaje, va adquiriendo el significante de la imagen que le estamos mostrando, ¿no? Y vamos reforzando el tema del lenguaje. Juguetes interactivos que pueden utilizar, por ejemplo, juguetes de presionar botones, burbujeros, por ejemplo, ¿no? Juguetes que al presionar alguna tecla, algún botón, salgan sonidos o de repente luces, ¿no? Por ejemplo, en consultorio nosotros utilizamos una maquinita que es como un tarjetero. Metes las tarjetitas y la maquinita te dice el sonido, ¿no? Te dice el sonido. Entonces, primero le dices al niño, yo lo utilizo de esta forma, ¿no? Imaginen que esto es la tarjeta. Yo le muestro el sonido, la imagen, le explico qué es la imagen, ¿no? Gesticulo, exagerando, para que el niño pueda imitar. Y luego le doy la maquinita, él inserta la tarjeta y escucha. Entonces, no solamente está en lo que yo le digo, sino también en la forma en cómo interactúa con el objeto. Eso ayuda mucho porque capta su atención. Entonces, no solo está con lo que yo le digo, sino también con lo que él hace. Eso es un juego bastante interactivo y no solo me sirve con niños que tengan dificultades en TEA o del aprendizaje, ¿no? También me sirve bastante con otro tipo de niños que de repente hay dificultades en el lenguaje o para interactuar con ellos. Entonces, juegos así te ayudan. Hay juegos sensoriales, por ejemplo, ¿no? O ustedes también pueden ir haciéndose su librito, cosas ásperas, con texturas, ¿no? Algodones, por ejemplo, polares, ¿no? Frijolitos, arrocitos. Pueden ir haciendo su librito, sus cajitas. Les digo en lo personal, yo utilizo las cajas de fósforos, por ejemplo, y allí voy guardando distintas cositas, semillitas, florcitas, todo lo que pueda encontrar. Lo voy guardando así. Y primero hago 2 tipos de estimulación. Primero la estimulación auditiva. Entonces, al niño le hago sonar la cajita y, y le muestro unas imágenes, unos pictogramas, y le hago el sonido y le digo que identifique, ¿no? Ese sonido, ¿a qué imagen le corresponde? Entonces, ahí voy creándoles memoria auditiva, voy interactuando con ellos y ellos van identificando el sonido. Y luego, que ellos sientan, sin mirar, que ellos sientan el objeto, luego les quitas el antifaz y les pides que te identifiquen qué objeto sintieron y cuál es el objeto en las imágenes. Entonces, eso ayuda mucho, son materiales sensoriales, pero como le digo, no es algo que tú vas a ir a una tienda y comprar, tienes que ir preparando material. Muchas veces preparas material tú exclusivamente para trabajar con el niño. ¿Por qué? Porque el material a veces no les agrada o lo usas solo una vez, inviertes mucho dinero para solo una vez. Entonces, preparas tu material, puedes adaptarlo a distintos pacientes o en el caso de la escuela, a distintos niños, pero si se arruina o si lo echan a perder o si el niño lo quiere para su casa, lo puedes dar sin ningún problema porque no implica una inversión fuerte, ¿no?
Por ejemplo, les enseñas a los niños que tienen autismo también a trabajar con, nosotros hacemos en botellitas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto unos clips que presionas y la botellita es como que sube y baja el clip, ¿no? Son cositas que a ustedes dirán, esas cosas, como basurita, ¿no? Pero a los niños les llama la atención, les interesa y les vas enseñando cómo es que el oxígeno funciona y suben y bajan los clips. Ellos van curioseando. Recuerden que nosotros debemos buscar despertar la curiosidad. Por ejemplo, tengo un jueguito que es unos dados que tienen formitas. Entonces, para hacer trabajo físico o trabajo motor grueso, entonces le haces al niño que tire los daditos y él imita las formas que tiene el dadito, ¿no? Entonces, tú tienes que ir preparando el material. Incluso este último, claro, cosas, botellitas que suenen, estas cosas les ayudan mucho, atraen, ¿no? Yo recuerdo mucho que en casa me dicen, ¿para qué guardas tantos conitos, no? ¿Para qué guardas tanto? Porque los conitos, cuando no tengo caja de fósforo, los conos de papel higiénico se doblan por las esquinas y se hacen como cajitas de regalo y igual utilizas lo que es la terapia auditiva, ¿no? Entonces, la idea es que tú sepas de inicio qué áreas necesitas trabajar con ese niño y que vayas haciendo la evaluación continua para saber cómo va progresando el niño, ¿no? Entonces, todo esto te va a servir siempre que tú lleves un control de qué, digámoslo así, qué área o qué habilidad el niño va desarrollando, en qué porcentaje tiene la habilidad conseguida, y eso te va a ayudar a que tú también puedas ir buscando otras actividades para estimular la misma habilidad, pero con distintas actividades para que no se aburra el niño, ¿ya? Eso es de mi parte. Ahora sí, espero que sean satisfechas las dudas y podamos continuar con la clase. Ya nos queda casi una horita para trabajar. Muy bien. Pero está bueno que hagan estas preguntas, así vamos haciendo la clase un poquito más dinámica. Solo traten de que estén atentos para no poder repetir lo mismo, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hablábamos de diferencias individuales, nosotros debemos tener en cuenta esto, que no solamente voy a tomar en cuenta de cómo es que aprenden mis estudiantes, sino también cuál es su ritmo, ¿no? Su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, en aula yo tengo un niño que hace así al toque. Yo sí, siempre le digo, ¿no? Las agarra en el aire. Miss, usted quiere decir lo de acá. Sí, eso quiero decir, pero vamos a ver si tus amigos también, ya entendieron el tema, entonces tú me vas ayudando. Es como que aprende rápido. Si yo le corto las alas, él va a dejar de estar atento a lo que yo le tengo que enseñar, ¿no? A lo que le pretendo enseñar. Entonces, tengo que ir viendo cuáles son el ritmo de desarrollo. Entonces, la velocidad con que ellos adquieren la habilidad o cómo es que logran deducir a dónde uno quiere llegar. Esto está relacionado bastante con las habilidades cognitivas o los niveles de aptitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo los niños que son bastantes, digámoslo así, intuitivos, ¿no? Que razonan rapidísimo, resuelven situaciones, que son muy creativos y resuelven situaciones rápidamente, ¿no? Te dan soluciones rápido. Entonces, este tipo de habilidades hay que nosotros abordarlas de manera que les podamos dar a los niños desafíos, ¿no? Si no se aburre. Yo he escuchado mucho de muchos niños, ya me aburre ir al colegio, siempre enseñan lo mismo, ¿no? Entonces, como que sí, siempre lo mismo, la profe siempre nos va a hacer lo mismo. Entonces, el chico se aburre, se tiende a perder interés. Y lo que nosotros debemos buscar es ese interés, esa motivación interna. Hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es de dónde vienen mis niños, cuál es su cultura, ¿no? Por ejemplo, en Perú, con esto de la migración que nosotros tuvimos, hay muchos niños de otras ciudades, ¿no? De otros países. Incluso esta migración de interprovinciales, ¿no? De un sitio a otro, hace que esto también afecte el aprendizaje de los chicos. Entonces, hay que conocer cuál es la cultura, de dónde proviene, ¿no? Un ejemplo clarísimo,
Yo soy norteña y ahora estoy por el trabajo en la parte de sierra, parte central. Y una de las cosas que yo tuve que conocer y darme el tiempo fue esto, de la cultura. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo, cuál es digámoslo así, su antecedente lingüístico? ¿Cómo se hablan, no? Acá la gente es más reservada, yo por ser norteña un poco más abierta. Entonces, hay algunas cosas que ellos no van a entender, ejemplos que yo les doy y me quedan mirando así como que, ok, a ver, si yo les doy este ejemplo, acá cómo sería, ¿no? Entonces, la brecha cultural es algo que nosotros debemos vencer para poder llegar a los estudiantes. Y aquí también tiene que ver la personalidad. ¿Cuáles son las características que tiene mi estudiante, no? Hay niños que son mucho más abiertos, que no son vergonzosos, que te pueden hacer la pregunta y no les importa si es que, o no temen si es que los demás compañeritos se burlan. Y hay otros niños que sí son demasiado temerosos, demasiado tímidos y por más que tengan dudas no lo hacen, ¿no? O de repente le preguntan a un amiguito para que ese amiguito intervenga. Entonces, otros hay es que las interacciones son los que les importa, ellos van por cómo se llevan con sus amigos y la educación o el aprendizaje es en segundo plano, ¿no? Entonces, vale mucho que nosotros conozcamos quién es el estudiante, ¿no? Cuáles son sus características, si es abierto, si es intuitivo de repente, o es una persona que le gustan mucho las estructuras, las rutinas, es poco de hacer cosas que puedan salir de su zona de confort. Tenemos todo tipo de niños, ¿no? Entonces, conocer quién es, cuál es su cultura, qué lo motiva, cuáles son sus características, entender cómo aprende y cuál es su ritmo de aprendizaje, va a permitirme que yo pueda llegar con mayor facilidad a atender esas diferencias individuales, ¿no? Aquí les ponía el trasfondo económico, que es importante también, la forma en cómo interactúan con su entorno, ¿no? La clase pasada veíamos los microsistemas, los mesosistemas, los macrosistemas. Entonces, ¿cuál es la interacción que tiene? ¿Cuál es de repente el grupo de amigos con el que hace trabajos, ¿no? ¿Cómo es que eso también afecta el aprendizaje del estudiante? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Ustedes me dirán, o sea, pero tengo que ponerme a apuntar todo. Excelente sería que se lleven anotaciones de las características del estudiante, ¿no? Sería excelente, pero a ese extremo no nos da el tiempo, se nos va la vida haciendo todo eso. Pero nosotros vamos esbozando características, ¿sabes cómo es un estudiante? ¿Cierto? Entonces, eso también es importante que nosotros lo conozcamos. Ya hablábamos arribita de los estilos de aprendizaje, si es kinestésico, si es auditivo, si es visual, si aprende solito, por ejemplo, ¿no? O si es muy lógico, le gusta analizar información, muy matemático. Entonces, todas estas formas en que las personas prefieren recibir, procesar y retener la información tiene que ver con el estilo de aprendizaje, ¿ya? Con el estilo de aprendizaje. Entonces, si yo identifico cuál es la forma en cómo aprende mi estudiante, yo de esto voy a tomar la motivación que voy a utilizar para trabajar con ellos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Por acá. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Cabe recalcar que el que, por ejemplo, yo sea muy visual no significa que ya voy a dejar de tener los otros tipos de aprendizaje. Entonces, hay una combinación. La mayoría de nosotros, la mayoría de personas combina varios estilos de aprendizaje, ¿no? Y estos estilos de aprendizaje sí van a variar. Depende de qué. Va a depender mucho de la tarea, va a depender mucho del contexto en el que voy a realizar el trabajo. Entonces, nosotros como educadores debemos tener en cuenta esta diversidad, ¿no? Esta forma distinta de aprender para que en base a ello podamos ir diseñando estrategias, podamos ir viendo qué actividades, ¿no? Cómo voy a variar mi método de enseñanza para llegar a cada uno de mis estudiantes. Entonces, si yo utilizo siempre la misma motivación, me voy a dirigir a solo un grupo de mi aula, pero tengo que mixtear, digámoslo así, ¿no?
tengo que utilizar distintos métodos y recursos para poder satisfacer la necesidad de cada uno de mis estudiantes, ¿ya? Entonces, esto va a implicar en que mejore, por ejemplo, la comprensión del estudiante, la forma en cómo retiene la información, ¿no? Cómo evoca la información también. Entonces, todo esto implica en que el aprendizaje lo voy a hacer significativo. Eso es lo que buscamos, que el aprendizaje tenga importancia para quien lo está recibiendo. Muy bien, entonces, la teoría de aprendizaje de Skinner. Skinner es conductista, ¿no? Skinner es conductista. Él habla más que todo del aprendizaje clásico, ¿no? Y operante. Entonces, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Eso es lo que habla Skinner, ¿ya? Piaget es del aprendizaje cognitivo, ¿se acuerdan? De las etapas, 4 etapas, sensorio-motora, el aprendizaje, la etapa de las operaciones formales, ya se me fue el nombre. 4 etapas, ¿no? Que busca de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11 y de 11 en adelante, que son los tipos las etapas de aprendizaje más que todos. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver ahorita? ¿Y cuáles son estas necesidades educativas? Entonces, para los que estamos en Perú, las NEE son definidas dentro o están incluidas dentro del marco de la educación pública o la educación inclusiva, ¿no? Entonces, para la norma peruana, un estudiante que tiene necesidades educativas especiales, ¿ya? Se le considera así cuando presenta limitaciones o cuando presenta discapacidad que va a requerir apoyo adicional, ¿ok? Y este apoyo va a permitir que el niño pueda participar y pueda desarrollarse educativamente. Algo de lo que nos comentaba nuestra primera compañera decía, me fue la idea, ya, hablaba algo de las evaluaciones, ¿no? Hablaba mucho del que ya había informado, mencionaba un organismo, no le capté muy bien el nombre, pero sí es importante y hablaba de la maestra sombra, ¿no? En algunas escuelas, mayormente privadas, exigen la maestra sombra, ¿no? En las escuelas públicas, en algunos grados hay auxiliares o hay profesoras que hacen esta labor, ¿no? Y en muchos otros casos hay adaptaciones curriculares que por exigencia del SAANE, por ejemplo, que es una institución que se encarga de hacer el seguimiento y la evaluación a niños que están identificados como con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, ellos supervisan el trabajo que se está haciendo dentro de las escuelas para poder ayudar a que se cumpla este propósito de incluirlo, ¿no? Y plenamente en el proceso de aprendizaje al estudiante que tenga dificultades educativas. Entonces, en el caso del Perú, ¿ya? En el caso del Perú, las discapacidades incluyen discapacidad física, incluye discapacidad sensorial, por ejemplo, ¿no? Incluye discapacidades cognitivas, trastorno del espectro autista y también necesidades educativas transitorias. Entonces, en cuanto a las discapacidades físicas, tienen que ver con la movilidad, ¿no? Limitaciones en la movilidad. O de repente que puedan requerir de muletas o que puedan requerir de sillas o de repente tengan alguna dificultad en el control motor. En cuanto a las discapacidades sensoriales, están relacionadas con la audición y con la visión. Lo que es discapacidades cognitivas son discapacidad intelectual o algunos le conocen como retardo mental. Ya no se utiliza ese término, ahora es discapacidad intelectual. ¿Listo? Por ejemplo, las necesidades de los trastornos del espectro autista también, ¿no? Los TEA.
Entonces, aquí estas son dificultades que afectan mucho la forma en cómo los niños se comunican o las habilidades sociales también. Y las necesidades educativas transitorias que tienen que ver con una enfermedad en específico o de repente alguna convalecencia. Aquí hay una que se me ha pasado, que es el síndrome de Down. También se considera como dentro de la Ley de Educación 28044, se considera como una discapacidad. ¿Listo? Entonces, acá se promueve la inclusión de los estudiantes con NEE en la educación básica regular, pero tiene algunas, digámoslo así, restricciones, ¿no? Las discapacidades, digamos así, el grado de dificultad o atencional debe ser leve, porque, por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene, discapacidad intelectual, ¿no? Grave o moderada, no podría trabajar en una escuela básica regular. Ya tiene que ir a una escuela, a un EBE, que es una educación específica, ¿no? A un EBE, un CEBE también. Entonces, esas son las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, yo les he desarrollado el material poniéndoles una discapacidad y vamos a ir viendo dentro del grupo, por ejemplo, de discapacidades del desarrollo, qué discapacidades o qué condiciones se consideran y más o menos por allí cómo es que lo consideramos desde el diagnóstico, ¿no? Y qué indicadores de evaluación son los que nosotros utilizamos. Luego de eso, me parece que les he puesto, déjenme ver, así, les he puesto algunas estrategias para trabajar. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí preguntas? ¿No? Ok. ¿Alzheimer en niños o en adultos? ¿Trabajas con estimulación cognitiva? Ujú. Ah, Sandra, no he tenido experiencia de casos con Alzheimer. No sabría cómo orientarte. Ujú. ¿Qué me decían aquí? Neil Fleming. Lo del método de aprendizaje, ¿no? O formas de aprendizaje. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿no hay preguntas? Ok. Sandra, consultaré, averiguaré y trataremos de tener las respuestas para la próxima clase. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a las discapacidades del desarrollo, les he considerado aquí o les he colocado aquí las condiciones como, por ejemplo, trastorno del espectro autista, el TDAH, que puede ser mixto, como en su forma de trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, ¿no? Y trastornos que afectan la comunicación, la socialización y el comportamiento. Entonces, el trastorno, por ejemplo, del espectro autista, ¿no? Es personal específicamente el neurólogo, neuropediatra, quienes se encargan de hacer los diagnósticos, ¿ya? Entonces, ellos van a hacer la evaluación mediante observaciones clínicas y con instrumentos especializados para hacer el diagnóstico. ¿Y cuáles son los indicadores de evaluación? ¿Qué es lo que se mira? En dificultades comunicativas, por ejemplo, si hay ausencia de lenguaje, así, ausencia de lenguaje completa, entonces ya es un indicador que te marca una bandera roja, ¿no? Que te está diciendo, aquí hay algo que no está yendo bien, porque el niño debe tener lenguaje, ¿no?
de repente el expresivo, el comprensivo, tú le das alguna indicación y el niño no responde, no entiende, entonces hay alteraciones en la comunicación, tanto en la forma expresiva como en la forma comprensiva. Comportamientos repetitivos, le das juguetes al niño, le das juguetes al niño y el niño no juega, los ordena o clasifica, ¿no? Entonces, no juega con los juguetes, ordena, clasifica, se altera si es que le cambias el orden. Entonces, allí hay comportamientos repetitivos, por ejemplo, ¿no? La interacción social. Entonces, en la interacción social, por ejemplo, si el niño te expresa lo que siente, te señala con un dedo lo que ve, de repente si entiende las expresiones emocionales, ¿no? Eso vamos viendo en lo que es la interacción social. Si tú le muestras algo y él sigue la mirada sigue el dedo, ¿no? En la mirada lo sigue el dedo. Entonces, vamos viendo si es que hay interacción social, ¿no? Si hace contacto visual, aunque hay algunos casos, por cierto, el TEA no se presenta de la misma manera en mujeres que en varones. Es distinto, ya se presenta de distinta manera. Entonces, para las mujeres es un poquito más fácil la interacción social, pero para los niños con TEA se hace más difícil, ¿ya? El comportamiento estereotipado se va a dar en ambos géneros, y, por ejemplo, el caminar de puntillas, el balanceo, el aleteo con las manos, el clasificar o ordenar objetos, el alterarse ante los cambios de rutinas, el lenguaje medio robótico a veces es. Entonces, son indicadores de evaluación que nosotros vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico, ¿no? ¿Qué más vemos o qué más tenemos? El TDAH, ¿ya? El TDAH. Entonces, a veces hay profesores o hay mamitas que dicen, mi hijito es muy inquieto, señorita, yo lo traigo porque me han dicho que de repente es hiperactivo. Digo, ok, ¿cómo es hiperactivo? Está el niño sentado, se mantiene sentado en su silla, está observante, ¿no? Pero está sentado tranquilo. Le digo, pero hiperactivo no podría estar quieto, ¿no? Hasta que se para, se sienta, hace muchas preguntas, se interrumpe. Mi niño cuando llora se me hace difícil de callarlo. ¿Tiene autismo? Él tiene 7 años. Tu niño tiene autismo, es autista, ya está diagnosticado. Y cuando llora, tú no lo puedes calmar. ¿A eso te refieres? Ujú. Y quieres estrategias para ayudarle a calmarse, a regularse. ¿Lo tienes en terapia? Sí, mis. ¿Lo tienes en terapia? Bueno, imagino que lo tienes en terapia. Si no es así, pues urgente. Tienes que llevarlo, tienen que pasar terapia. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en terapia los terapeutas o las personas que llevan la intervención de los niños te muestran cómo ayudarle, porque las estrategias que utilizamos dentro de sesión son las mismas estrategias que pedimos refuercen en casa. Por lo tanto, te van a enseñar cómo debes regular o cómo debes enseñarle a gestionar esa emoción. ¿Qué lo lleva a llorar? ¿No? ¿Qué lo lleva a llorar? Que no tiene cosas, que no logra hacer cosas, que no logran comunicarse. ¿Qué lo lleva a llorar? Es lo primero que hay que identificar. ¿Ya? Por eso te decía, está en intervención. Si no está en intervención, tienes que llevarlo urgente, porque son trabajos que le van a enseñar al niño, que te van a enseñar a ti y que también van a ayudarle en la escuela, ¿no?
porque se tiene una comunicación, el abordaje es interdisciplinario. Entonces, también hay contacto con la escuela para que ellos puedan poner en práctica las estrategias que nosotros estamos utilizando. Y el maestro también nos dice, estamos utilizando esto, ok, y lo ponemos en práctica en consulta. Entonces, por eso es importante tener el trabajo multidisciplinario o en intervención. Les hablaba de estos indicadores, por ejemplo, de hiperactividad, ¿no? Que evaluamos, por ejemplo, la atención, la concentración, la impulsividad y la hiperactividad. Entonces, aquí hay se evalúa también el rendimiento académico, ¿no? Y cómo se adapta. Por ejemplo, hay niños que podríamos confundir en un inicio que son alteraciones emocionales o conductuales, pero cuando haces el trabajo de observación y lo evalúas tanto en la escuela, en casa, ¿no? Cuando evalúas así la situación, entonces te das cuenta que en las interacciones van a tener dificultades y allí es cuando puedes darte cuenta que hay una alteración en el proceso de adaptación social. Normalmente los niños que tienen esta condición tienden a tener muchas dificultades de adaptación, son muy impetuosos o son muy impulsivos, ¿no? O cambian de tarea, cambian de juego, de tarea rápidamente que no logran ser entendidos por el entorno. Por eso es que hay bastante alteración social, ya cuesta la adaptación social. Y en cuanto al aprendizaje, como no tienen atención o como su proceso ascensional es muy cortito, entonces eso dificulta el aprendizaje. Pero los niños con TDAH no aprenden. Mentira, sí aprenden, pero aprenden solo lo que les place, o sea, solo lo que les interesa. Por eso es importante que nosotros identifiquemos qué factores son los que le agradan al niño, ¿ya? Cuáles son las actividades que le gustan al niño y de allí explotar para poder, me refiero a que en base a esas actividades trabajemos para poder ir incrementando los procesos atencionales, que es lo primero que se busca, ¿no? Conductual y atencional. En cuanto al desarrollo intelectual, tenemos trastorno del desarrollo intelectual, que pueden ser los retrasos o las discapacidades cognitivas, por ejemplo, ¿no? Aquí se utilizan para las mediciones o para la evaluación, las pruebas de inteligencia, ¿ya? Para ver en qué áreas son las que necesita apoyo. También considerar cuál es el funcionamiento y su nivel intelectual. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos hecho esta evaluación, este diagnóstico, se hace la evaluación de su rendimiento, se hace la adaptación de la currícula para ver qué áreas, ¿no? Podemos trabajar. Y algo muy importante cuando tenemos discapacidades cognitivas o cuando hay estos trastornos en el desarrollo intelectual es identificar cuál es el grado, ¿no? ¿Qué es lo que qué tanto puede aprender? Y lo importante es que le podamos enseñar actividades al niño al niño o a la niña, ya que tienen esta condición, que les permitan vivir en comunidad, ¿ya? Es decir, que les permitan, por ejemplo, poder asearse, hacer rutinas, limpiezas de su casa, de su cuerpo, prepararse alimentos, ¿cierto? Ir, por ejemplo, movilizarse en una ciudad o en el entorno en el que están. Entonces, son actividades que van a permitirle al niño que vaya creciendo aún con la condición que tiene, con la condición cognitiva, que pueda valerse por sí mismo, ¿ya? Entre otras dificultades tenemos los trastornos del lenguaje también, que son considerados también dificultades dentro de necesidades educativas especiales que pueden ser transitorias, ¿no? Entonces, el trastorno del lenguaje se basa en alteraciones en el habla o evaluaciones que se van a hacer en el habla, en el lenguaje y el lenguaje expresivo y receptivo, ¿no? O comprensivo y expresivo que les estaba manifestando antes. Y en temas de la comunicación en general. Entonces,
¿qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a considerar? ¿Cómo es que se ha desarrollado el lenguaje, la pronunciación, la gramática, la comprensión del lenguaje? Esos son indicadores que evaluamos para identificar si es que hay alguna alteración en el lenguaje. Síndrome de Down y parálisis cerebral también son otra de las condiciones que están consideradas dentro de necesidades educativas especiales. El síndrome de Down ya sabe que se realiza mediante pruebas genéticas, es bastante evidente darnos cuenta cuando hay este síndrome. Entonces, se utilizan, por ejemplo, evaluaciones físicas o cognitivas. No todos los niños que tienen esta condición significa que tengan dificultades en el aprendizaje. Hay que hacer esas evaluaciones para identificar cuáles son sus carencias, ¿no? Carencias cognitivas y cuáles son los recursos que tiene el mismo niño. Entonces, aquí hay que considerar que dentro de este síndrome de Down, dentro de esta condición, sí o sí se tienen que adaptar las tareas, ¿no? Se considera la adaptación a las tareas diarias e incluso en las tareas de los entornos educativos. Sí o sí. En cuanto a la parálisis cerebral, también se hace mediante pruebas clínicas. Lo que nosotros buscamos es evaluar o conocer cuál es la función motora, por ejemplo, la coordinación, el tono muscular, todo eso para verificar qué actividades puede hacer el niño en este caso con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, tiene parálisis cerebral, no aprende. No siempre, no a veces. Entonces, es importante que nosotros siempre consideremos el contexto de estas discapacidades del desarrollo, que tengamos en cuenta que también estas alteraciones o estos trastornos o estas condiciones siempre deben ser trabajadas con equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, yo involucro psicólogos, educadores especiales, médicos, tecnólogos ocupacionales, tecnólogos, terapistas de lenguaje. Entonces, va a haber un equipo multidisciplinario que va a atender la necesidad del niño. Aparte de eso, en algunas condiciones se trabaja con tratamiento farmacológico, ¿no? En muchos otros casos, algunas madres hacen terapias alternativas que son, por ejemplo, de alimentación o terapias florales, que les ayuda a algunos casos, a otros casos no les ayuda, pero hay que tener en cuenta que los indicadores de evaluación van a variar dependiendo de la condición que tiene específicamente un niño. Y también depende de las necesidades individuales de cada niño, ¿ya? El que logremos identificar a tiempo, ¿ya? El que logremos identificar a tiempo estas dificultades va a permitir que la atención sea más temprana. Por lo tanto, vamos a darles las facilidades o proveer el entorno para que el niño que tenga esta dificultad educativa o esta necesidad educativa especial pueda adaptarse, pueda trabajar. ¿Listo? Entonces, es crucial la atención temprana para que podamos promover el desarrollo y el aprendizaje de estos niños. Mientras más crecen, más difícil se hace que aprendan, ¿no? Porque no hemos desarrollado habilidades que son necesarias para que ellos puedan, a raíz de su condición, aprender. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Quién hace las evaluaciones? Depende, pues. Depende en algunos psicólogos, en algunos médicos, en algunos terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, dependiendo de la dificultad que tenga, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahorita lo que son las discapacidades dentro del grupo de las discapacidades cognitivas, ¿ya? O intelectuales. A ver, preguntita, creo que hay por acá. Jennifer. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Una preguntita, por ejemplo, ahorita acabo de decir que un médico también podría evaluar, pero también eso lo puede hacer un psicólogo, ¿verdad? Dependiendo.
Dependiendo de la condición o dependiendo de las, digamos, características, ¿no? Yo no puedo llevar a mi niño, por ejemplo, tengo un niño que está muy flaquito, se cae, se golpea, no atiende. Entonces, normalmente lo llevamos al médico, ¿no? El médico te va a decir, hace la evaluación y el médico puede decir, mira, ¿sabe qué? Tiene que ir por interconsulta porque sospecho de que hay alguna dificultad aquí cognitiva. Entonces, él no va a poder hacer la evaluación. La puede hacer, pero por, digámoslo así, por políticas de lo que son las funciones de cada profesional, tiene que derivarse, ¿ya? Si yo, por ejemplo, detecto ya en consulta, detecto que el niño tiene alteraciones en el neurodesarrollo, no lo puedo evaluar yo, porque eso lo tiene que hacer el neurólogo o el neuropediatra, ¿ok? Por ejemplo, si viene un niño que se cae, ¿no? Se para cayendo, es, digámoslo así, torpe, ¿no? Se cae, se golpea, se distrae, no mira por dónde pasa. Entonces, eso a mí me da una alerta, un indicador. Puede ser físico, puede ser motor, o puede ser un tema de, digámosle, de procesamiento de información que tiene que ver con lo cognitivo. Entonces, el psicólogo evalúa que está dentro de las competencias hacer las evaluación psicomotriz, pero si ya queremos profundizar, se deriva a un terapeuta ocupacional, perdón, a un terapeuta físico, por ejemplo, ¿no? O a un psicomotricista. Entonces, dependiendo de la condición que nosotros vayamos encontrando, ¿ok? Eso es lo que hay que tener, hay que tener en cuenta. Uh-huh. Ok. Es muy probable que no estén funcionando las estrategias que están trabajando con él. Suele pasar. En mi experiencia yo he tenido varios casos de niños que llevan años, 1 o 2 años, con terapias y no aprenden, no mejoran. Muchas veces no es porque no solamente la actividad no funcione, sino porque no se hace el trabajo de refuerzo. Es decir, 30 minutos o 45 minutos en consulta por sobre las 23 horas que quedan, menos las 8 que debería descansar, menos las 6 de escuela. Entonces, ese tiempo que queda es tiempo en el que también se tiene que reforzar el trabajo. El trabajo se hace, la intervención se hace familiar, se hace individual y se hace a manera escolar. Entonces, si ves que ya lleva bastante tiempo y no mejora, sería bueno sugerir, ¿no? Sugerir buscar otros especialistas, nuevamente hacer la reevaluación, porque en el caso de TEA se hace de cuando en vez las reevaluaciones para identificar qué áreas son en las que está progresando. En el centro del cual tengo digamos que conozco, se hacen las evaluaciones cada 6 meses, ¿no? La neuropediatra hace la evaluación, deriva, ¿no? Te dice psicología, te dice ocupacional, te dice lenguaje, deriva, hacemos el plan de intervención y trabajamos allí. Vamos haciendo el trabajo, lo hablamos también con las maestras de escuela. Por ejemplo, si es conductual, si hacemos alguna estrategia de modificación de conducta, se tiene que trabajar también en la escuela y se tiene que trabajar también en casa. Entonces, es la misma estrategia en todas las esferas en las que el niño tiene interacciones. Vamos viendo cómo es el trabajo, la comunicación con la escuela, ¿no? ¿Funciona, no funciona, está trabajando? Sí, no, mira, sí funciona, esto no, y cambiamos la estrategia. Y la aplicamos nuevamente en todas las esferas en las que el niño tiene interacciones. Sí, es importante. Lo primero que se trabaja con este tipo de situaciones es conductual. No puedes hacer ningún otro abordaje si no trabajas primero lo conductual. Entonces, si no ha mejorado en esa impulsividad, hay que hacer o dos cosas, reevaluar o pedir, ¿no? La reevaluación o buscar otro centro que te permita trabajar o mejorar, probar, ¿no? No todo funciona a veces a la primera y hay que andar buscando con qué terapeuta. Yo les cuento desde mi experiencia, miren. A mi consulta llegó, es más, ni llegó, me lo derivaron así por un favor de una compañera de escuela de la secundaria
me habla del caso, entonces sus papás me contactan, voy a observar al niño, me dicen, mire, ya tenemos 1 año y medio y no hay progreso, no mejora, el niño no quiere ir a la consulta, no, la terapeuta me dice que no quiere trabajar, hace mucho berrinche y él ya es más, no quiere ir. Entonces le digo, suele pasar que a veces no hay esa empatía, no hay rapport, no hay esa conexión no hay entre el niño, el estudiante y el terapeuta, ¿no? Entonces le digo, bueno, si ya han pasado por 2 o 3 terapeutas y no les ha funcionado, hay que ver primero si, como decía, si le caigo a su niño, ¿no? Si le agrado a su niño, si se siente cómodo en trabajar conmigo su niño. Entonces, si pasamos esa vallita de la interacción, de que se sienta a gusto y cómodo, podemos trabajar. Pero si no pasamos eso, definitivamente hay que seguir buscando con qué terapeuta puede empatizar el niño, ¿no? Felizmente que empatizó, hemos trabajado, había bastantes dificultades conductuales. En 5 meses hubo bastante progreso. Luego vinieron los meses de vacaciones, un poco que se perdió, nuevamente retomamos el progreso y ahora sí ha tenido que cambiar de terapeuta porque uno tiene que reconocer hasta dónde puede llegar, ¿no? Mira, hasta aquí ya hay un poco como que el niño ya entró mucho más en confianza, ya hay una relación mucho más profunda y eso afecta el trabajo que se hace. Entonces, dentro del mismo centro hemos cambiado de terapeuta con algunas pautas seguimos el mismo trabajo que venía haciendo, ¿no? Y hemos visto más progreso. Entonces, es importante que, no, porque mi hijito se lleva bien con esa psicóloga, con esa terapeuta, siempre va a trabajar. Lo importante es hacer la evaluación del progreso. Por eso hay que trabajar con centros o con profesionales que tengan esta capacidad de poder evaluar cuál es el progreso del niño y decirte, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí conmigo ya llevamos 1 mes y no hay progreso y se está deteniendo y es tiempo y es dinero que se pierde, ¿no? Y sobre todo, tiempo valioso para el niño. Entonces, cambiamos de terapeuta y hay mejoras. Entonces, cuando le vuelva a pasar lo mismo que le pasó conmigo, volvemos a trabajar con él y así hasta lograr que el niño, en este caso, es TDAH, tenga ya la estructura y tenga las herramientas aprendidas y él pueda gestionar, porque no toda la vida van a estar con psicólogo o van a estar con terapeuta. Entonces, hay un determinado tiempo en el que se tiene que ver el progreso y darle el espacio para que el niño ponga en práctica lo aprendido. ¿Ok? Todos estos tipos de dificultades intelectuales empeoran, sí, definitivamente. Hay no, ya se nos fue la clase, no importa. Hay digamos que hay una justificación que es muy habitual. Cuando los padres identifican que el niño tiene una condición, es decir, tienen el nombre, tienen el diagnóstico, tienen la etiqueta, tienden a conformarse con que, bueno, tiene esa etiqueta y así va a ser. Pero no miramos más allá de la etiqueta. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con niños y cuando les papá, ¿y qué tiene mi hijo, no? ¿Y qué tiene? Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene todo lo que nosotros tenemos. Hay algunas dificultades, pero quitémonos la etiqueta y trabajemos en qué áreas son las que tenemos que mejorar. Porque esto hace que los papás dejen de justificar el comportamiento del niño por la condición que tiene. Y con esto también nosotros dignificamos el tratamiento de las personas, ¿no? Al no etiquetarlos. Entonces, es bueno tener un diagnóstico, sí, porque te permite saber en base a qué vas a trabajar y cuáles son las condiciones con las que te vas a encontrar. Para eso ayuda mucho el diagnóstico, pero perjudica cuando nosotros queremos justificar ya, el accionar o la conducta del niño con necesidades educativas especiales por el diagnóstico. Esto me pasó con una mamá que su niña tenía dificultades de lenguaje, ¿no? Y la niñita no se comunicaba, ni interactuaba. Llegaba al colegio, hacía sus tareas, pero no relacionaba. Entonces yo estaba en la escuela, como estaba observando las conductas de algunos niños que eran mis pacientes, y veo a la niña, entonces,
no me pude quedar quieta y le abordé a la mamá y le expliqué, ¿no? Y le digo, señora, ¿su niña está en terapia? No, porque me han dicho que solo es lenguaje, que con las cosas en casa puede avanzar. Y le digo, no solo es lenguaje, hay también muchas carencias de habilidades sociales. Su niña hace las cosas, es tranquila, no pelea, pero no interactúa. Y dificultades, y al principio le habían dicho que era autismo. La volvieron a reevaluar a los 5 años y no era autismo, era trastorno específico del lenguaje, era un TEL. Entonces, sus dificultades están en el lenguaje y en la interacción. Entonces, no la tenía en terapia. Y le digo, sería bueno, ¿no? Es muy, muy provechoso que la tenga en terapia porque le va a beneficiar. Yo voy a estar por acá un mes, si gusta la voy observando, le doy algunas pautas, pero sí es importante, señora, que la lleve a terapia, ¿no? La llevó en el centro en el que trabajaba, la niña es paciente de allí ahora y ha progresado un montón. ¿Y qué era la mentalidad o la fijación que tenían los papás? Es que es así y así mejor se va a quedar, ¿no? Y ya, pues no podemos hacer nada. Y el comentario fue así, no, ya no compro los libros porque no los va a utilizar, o sea, voy a perder ahí el dinero, mejor lo ocupo en otras actividades. Entonces yo esto me dejó así pensando como que, disculpe señora, no quiero ser impertinente, pero ¿cómo es que no va a mejorar? ¿Por qué piensa que no va a mejorar? Porque ella pues tiene su problema de lenguaje, entonces ya nos han dicho que ella no va a mejorar. Ya, pues entonces, el que nosotros tengamos las etiquetas hace que frenemos a veces las cosas y no necesariamente el niño no mejora. Siempre digo, con cualquier dificultad que tenga, van a mejorar, solo que requieren mucho más trabajo. Si a un niño neurotípico le cuesta, a un niño neurodivergente le cuesta el triple, pero lo logra. Entonces, eso es lo importante de tener en cuenta. Los diagnósticos o las condiciones nos sirve para que nosotros podamos identificar cuáles son las características, a qué es lo que, a qué es lo que nos enfrentamos, pero no significa que va a ser una, digámosle, un modo, ¿no? Él es el otro niño que tenía dificultades conductuales, tenía problemas de adaptación, pero eran netamente conductuales. Y los papás decían, pero eso ya va a pasar, porque así fue mi primer hijito, y cuando a los 15 más o menos mejoró, así fue mi segundo niño, como que entrando en la adolescencia mejoró, y yo le digo, y esperan que igual sea con esto, o sea, van a pasar 12, 13 años así sufriendo, y con sus niños ya grandes ahora, ustedes ya está todo bien. Sí, porque eso va a cambiar, o sea, eso así han sido mi esposo, así ha sido mi esposa, ¿no? Decía, no, porque estos son temas conductuales, o sea, no es sí, de hecho que ustedes van a ver mejora con el tiempo, pero ¿para qué van a esperar 15 años si lo pueden trabajar ahorita que tiene 5? ¿No? Entonces, las etiquetas muchas veces nos imposibilitan, nos ponen como una venda en los ojos e imposibilitan que nosotros podamos trabajar y darle la atención a tiempo al niño que tiene esta dificultad. Y ya para ir cerrando la clase, algo que se me estaba pasando cuando hablaba del déficit de atención con hiperactividad, muchas veces decimos, cuando el niño es inquieto, decimos, ah, ya, él es muy hiperactivo, de repente debe tener este problema. Confundimos mucho la curiosidad, confundimos mucho el aburrimiento con hiperactividad, ¿no? La hiperactividad y la impulsividad son características que son bien notorias y que sí son características que imposibilitan la socialización e imposibilitan el aprendizaje. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuenta de cómo nosotros, clasificamos o etiquetamos algunos comportamientos de los estudiantes. Eso hace bastante mella en ellos, ¿ya? Hace bastante, digámosle que es que ellos escuchen de una persona que ven todos los días, que escuchan todos los días, que se dejan enseñar por ellos, escuchar que es un caso perdido o que escuchar que no vale la pena esforzarse, eso en verdad cala en los niños. ¿Ya? Así que hay que tener bastante cuidado, trabajar de manera delicada estos temas, no etiquetar ni clasificar,
para que podamos tener una perspectiva mucho más amplia de poder trabajar con ellos. ¿Ya? Yo siempre cuando doy esta clase recomiendo un par de documentales y una película, es un documental y una película que nos permite que nosotros abramos un poquito la mirada ante las necesidades educativas especiales. Una es Estrellas en la Tierra, es una película hindú, y el otro es un documental, no puedo hacer esto, pero puedo hacer aquello. Es un documental de hace como 10 añitos, pero te cuenta la historia no desde el médico, no desde el psicólogo, no desde el maestro. Te cuentan la historia desde quien lo padece, ¿no? Y cómo es que muchas veces las etiquetas limitan bastante el esfuerzo o el trabajo que hacen estos niños con estas dificultades. Y el desconocimiento o la ignorancia hace que nosotros cataloguemos a la mayor parte de conductas que no se pueden adaptar a lo normal, los etiquetemos como niños problemas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ya un poquito de reflexión, ¿no? A tema de reflexión, hay que tener consideración de qué es lo que nosotros, por acá, ya, de qué es lo que nosotros vamos a hablar o cómo nos vamos a dirigir de nuestros niños ante los padres o cuidadores. ¿Ya? A ver si todos estos tipos de dificultades intelectuales empeoran si no, ya, sí, claro, empeoran si no hay trabajo de por medio. No es algo que ya se va a pasar con el tiempo, tenemos que abordarlo. Muy bien, entonces, aquí me he saltado unas cuantas laminitas porque de hecho ya lo hemos ido conversando, lo hemos venido revisando desde el inicio de la clase y ahorita lo que vamos a ver es cómo evaluamos e identificamos las necesidades educativas especiales y cuándo tenemos que derivar, ¿no? Entonces, primero, la evaluación. Tú que estás en aula con tus niños te vas a dar cuenta de cuáles son estas dificultades que presenta el niño, ¿ya? Temas que son sencillos, temas que se les repiten, temas que se enfatizan y que el niño no logra, por ejemplo, aprenderlo, ¿no? No participa y eso afecta su aprendizaje. Entonces, eso es algo que yo debo derivar. ¿Y qué voy a hacer? Primero, observo, ¿no? Observo. ¿Qué observo? Uy, por acá, lapicito, ya está. Observo, cuáles son estas características que no están, digámoslo así, entre lo considerado normal, entre el parámetro de lo esperado de acuerdo a la edad del niño. Eso hace que yo pueda hacer mi evaluación inicial. Luego se deriva para una evaluación multidisciplinaria, ¿no? Entonces, haciendo la evaluación, ¿ya? La evaluación es para que puedas recopilar la información sobre cómo es el rendimiento del niño, cómo interactúa con los demás socioemocionalmente, ¿no? Se hace ya la evaluación en consulta de las habilidades cognitivas y motoras que tenga el estudiante. En la evaluación multidisciplinaria, aquí hay que ver dependiendo de las necesidades educativas que tenga el niño, ¿no? Para hacer una evaluación mucho más exhaustiva. Por ejemplo, si yo sospecho que hay alteraciones en el neurodesarrollo, derivarlo al neuropediatra. Si yo sospecho que hay alteraciones en las actividades ocupacionales, a un terapeuta ocupacional. Si es motor, si es físico, a un terapeuta físico, ¿no? Entonces, por eso es que se hace la evaluación multidisciplinaria. Luego de eso, se identifican cuáles son las necesidades educativas en base a los resultados que se han tenido de las evaluaciones. Entonces, dependiendo de esto, voy a determinar si es que las condiciones o las características que presenta el niño o el sujeto están dentro de los criterios diagnósticos, ¿no? Dentro de los criterios que se consideran o para ser identificado como alguien que tiene una necesidad educativa especial. Después de esto, que ya se identificaron las necesidades, se derivan a profesionales que van a hacer la planificación, ¿ya? La planificación del programa. Esta planificación del programa tiene que ver con, por ejemplo, las adaptaciones curriculares o con el plan individual de educación, ¿ya?
dependiendo del caso. Entonces, en este plan, lo que se va a hacer es detallar cuáles son los objetivos que se pretenden cubrir educativamente con el niño, qué estrategias vamos a utilizar, los servicios de apoyo y también algunas consideraciones específicas del estudiante que se hayan encontrado, ¿no? Y lo último, una vez que tenemos esta planificación, mire, es la colaboración con padres y con el personal escolar. Entonces, de esta forma se aborda, ¿no? De esta forma, buscamos o nos cercioramos de que el niño reciba todo el apoyo necesario para que ellos puedan desarrollar su potencial, lo máximo, el máximo potencial, dentro del entorno educativo y dentro del entorno social y dentro de la casa. Entonces, cuando nosotros, como lo decía allí Verónica, ¿no? Cuando el trabajo se hace desde distintos actores, desde distintos microsistemas, entonces nosotros vamos a garantizar que el trabajo o que el desarrollo de este niño se dé con todas las oportunidades posibles. ¿Ok? Yo les cuento una experiencia personal. Tenía una jefa que su primera hija tiene síndrome de Down y la chica trabajaba, miren, trabajaba en el Instituto Nacional de Cultura, trabajaba, ¿no? Entonces, le habían dado, o le habían ayudado a que la señorita pueda desplazarse sola por las calles, tenía rutinas, tenía una profesión técnica, pero tenía una profesión, tenía un oficio, hacía música. Entonces, esto le permitió que ella pueda adaptarse o pueda integrarse a la vida adulta, ¿ya? Por eso es importante que nosotros busquemos, que tengamos en mente qué es lo que quiero para mi hijo, independiente, que dentro de sus posibilidades él pueda ser autónomo. Ok, entonces a por ello voy. ¿Listo? Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Se nos acabó la hora, rapidito se pasó, ¿no? Gracias a todos ustedes por las preguntas, eso enriquece bastante el trabajo, nos ayuda a que también no solo nos centremos en la presentación, en las diapositivas, sino que también vayamos resolviendo consultas, que eso es lo importante, ¿no? Que la interacción sea cara a cara con ustedes, bueno, a través de una pantalla, pero que la interacción se dé entre nosotros. Esa es la ventaja de ITEC. Muy bien. De nada, gracias a ustedes. Qué bueno que les haya agradado. Ya la quinta sesión vamos